Todos los que están del otro lado tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que estén escuchando este podcast, este programa. Suele decírsele más bien un capítulo más, un episodio más del podcast. Así que nada, espero que estén bien y desde aquí, desde el consultorio, nuevamente estamos transmitiendo para ustedes. Esto se coloca en YouTube, también en Spotify. Y bueno, esperemos que ustedes disfruten y puedan de alguna manera también compartir, suscribirse al canal y estar pendiente de próximos episodios. Hoy voy a hablar de un concepto muy interesante que me parece útil compartir con ustedes, que habla sobre la sospecha. Cuando uno sospecha de algo, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, la sospecha está por allí entrelazada con el tema de no confiarse demasiado, ver más allá de lo obvio. Siempre trata de ver que lo superficial o lo que se ve es aparente y siempre hay una intención de fondo que hay que tener presente. ¿Cuál es esta intención exactamente y de dónde viene el concepto de los maestros de la sospecha? Porque en realidad son tres, al menos. Estamos hablando de Nietzsche, muy nombrado por aquí, ¿verdad? Freud y Marx. ¿Ves? Son tres maestros de la sospecha. La escuela de la sospecha es una famosa expresión, es una expresión que fue acuñada por un filósofo que se llama Paul Ricoeur. Yo también he hablado un poquito sobre él aquí en otros temas. ¿De qué va este tema exactamente y qué tiene que ver y por qué se le llama maestro de la sospecha a estos filósofos? En el caso de Freud, un psicólogo, pero más allá de eso también tenía mucho que ver con la cuestión de la cultura y esto también está muy entrelazado, muy adjunto, tiene mucho que ver con la antropología. En tal sentido también tiene la filosofía que envuelve toda ciencia humana, incluyendo la psicología, hay que decirlo, ¿no? Porque es la madre de todas las ciencias, la filosofía. Fue acuñada esta frase, ya les decía, por Paul Ricoeur en 1965 en un libro que él tenía que se llama Marx, creo que era el nombre del libro, exactamente donde él hace referencia a esto, ¿no? Está relacionado con los pensadores del siglo XIX, estos tres que ya les nombré, que desenmascaran una falsedad escondida bajo los valores ilustrados de la racionalidad y la verdad. Así que tiene que ver esto. Lo que hacen estos tres maestros, repito, es desenmascarar la mentira que encierra la supuesta verdad del racionalismo ilustrado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto y cuál es esta expresión de sospecha exactamente? ¿De qué sospecharon? ¿De qué sospecharon? Bueno, el ser humano tiene como, digamos, baluarte, progreso de algo que viene de allí del siglo de las luces, el denominado siglo de las luces de la Ilustración, donde habla de la cuestión del racionalismo, atrévete a pensar, y estas expresiones que dan a entender de que podemos buscar por sí mismos, usando nuestra razón, y llegar a ciertas verdades. La mayor parte de la psique humana es irracional, por tanto, se basa en pulsiones inconscientes y así lo podemos marcar en Freud, que desconocemos, pero que estas a su vez son las que van a terminar controlando y gobernar nuestra vida y moderar y establecer nuestra conducta. Entonces, lo que plantea Ricoeur con este libro es que el pensamiento que expresa allí Ricoeur como fundamental núcleo, como punto desencadenante para llegar
a su teoría de que hay cierta sospecha. Es más, ni siquiera de él, es una cosa que él reúne de estos tres. En cuanto a la preocupación de la comprensión del ser humano. De verdad podemos comprender al ser humano hasta qué grado lo que conocemos es verdad. Y por qué se halla permanentemente en la búsqueda del sentido. Esto me recuerda a un autor que en algún momento vamos a hablar de él, El hombre en busca del sentido. Víctor, sí que sé que se llama Víctor, no recuerdo ahorita el apellido, de todas maneras vamos a poner eso por aquí. Es un libro interesante, El hombre en busca del sentido. Y lo que plantea y significa el hecho de que la sospecha esté inmersa y que revele una cierta incomprensión o no satisfactorio, no está satisfecho, por así decirlo, con el cuento que le cuentan, ¿no? Es decir, que si uno, por ejemplo, en el caso de la lengua, yo he hablado permanentemente, pero aquí, sé que algunas personas posiblemente ven este video, les animo a que vean otros videos donde hablo de estos temas, pero la lengua como ejército móvil de metáfora, cuando hablamos de metáfora, decimos que más que una cuestión que se pueda llamar eh, explícita y que ya con eso nos tengamos que conformar, es decir, que en vez de algo que está a nivel connotativo, es denotativo. Y esto también yo lo expliqué en cierto momento. En tanto que el sentido de la vida está en una permanente búsqueda. Quedarnos en lo que sabemos es precisamente fijar esa verdad como lo último, lo certero y lo que ya debería tomarse como dogma, como una especie de ley que ya termine haciendo que la búsqueda sea infructuosa, porque de todas maneras ya llegamos a una conclusión certera. Y esto es movido, y aquí es donde entra Mars, por ejemplo, por ciertas élites que son las que manejan el poder. Mars tiene la marcada conceptualización en su obra, que va a decir que el capitalismo y todo esto que sabemos que tiene connotaciones de izquierda, que se ha tomado como un libreto o una una especie de teoría que sus pensamientos mueven y de todas maneras podemos decir que conmueven a el socialismo, esta forma de ver la vida de alguna manera que está contra el capitalismo, contra los derechos individuales, más entendiéndose que el todo es mayor a la suma de las partes. Entonces las individualidades, estas pudieran verse elitistas, ya que un grupo mueve los hilos y nosotros no lo vemos, a través del lenguaje también. El lenguaje también forma parte de este ejército móvil de metáforas, que precisamente son eso, metáforas, una cadena infinita de significantes que están movidas, fijadas como una especie de dialéctica o relaciones de poder a través del lenguaje. Entonces, esta cuestión pudiera parecer que hay detrás intenciones que son oscuras y que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, ni siquiera podemos percibir que están. Y es lo más conveniente para alguien que, después de todo, si este alguien existe, no como una teoría conspirativa, sino más bien como elementos que están enmarcados en una estructura, solamente que nosotros como parte de esa estructura no vemos la cuestión que pudiéramos decir está gestionando y moviendo los hilos
de alguna manera es como el tronco que al mismo tiempo no queremos establecer como común, sino más bien es una manera de ejercer el poder sobre los demás. En el caso de la cultura, hablando de Freud, él sospecha que a través de esta, que nos antecede, lo mismo que el lenguaje, ¿no? Nos antecede, sencillamente está enmarcada. Y nosotros sencillamente y sin reparar tenemos que, de alguna manera, romper con nuestra individualidad para dar cabida a las relaciones culturales, porque son las que finalmente, de manera sociocultural, nos van a integrar en un sistema. Y si nosotros nos condicionamos, nos adaptamos de alguna manera a este sistema, no vamos a tener ninguna progresión en el mismo. Así que la colectividad una vez más se impone a través de la cultura. Él también hablando de que fue lo que yo pude percibir todavía con más fuerza en relación al subconsciente, que va a replantearnos o ponernos a pensar de alguna manera en que hay cosas y son las más importantes que se manejan a través del sistema nervioso que de alguna forma están ya constituidas previamente, ¿no? Entonces, usted no se ha preguntado por qué respiramos mientras estamos dormidos todavía, porque algo nos impulsa a comer, que es aquello que nos impulsa a ser como somos, ¿sí? Por ejemplo, mientras estamos dormidos todavía podemos respirar. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Eso es algo que, por supuesto, nos beneficia, pero ¿por qué? Porque nos da hambre, porque de alguna forma no podemos deshacernos de estos que son en el subconsciente, sencillamente nos invita a satisfacer estas necesidades. Si no fuera el caso, entonces sencillamente nos va peor, nos podemos hasta morir de sed y de hambre. Aquí se me viene a la mente esta cuestión de Schopenhauer, que habla sobre hasta qué grado hay una voluntad de poder, esta voluntad de poder que se impone sobre nosotros, que nos beneficia y acaso nos queda otra forma. La libertad se ve suprimida y en todo caso parece ser más bien que hay una moldura, unas normas que vienen a condicionarnos. Entonces se pudiera hablar de libre albedrío hasta qué grado. Esta es la cuestión que ellos plantean, ¿no? Uno pudiera estar o no de acuerdo con esto. Sencillamente, ahora les digo mi opinión y simplemente es mi opinión. El caso está en que si no existiera, y más bien es un beneficio, esta, no por un determinismo, sino más bien justamente porque tenemos límites, y estos límites, obviamente uno pudiera sentirse confinado, y en tal sentido, por sentirse confinado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no podemos salir al espacio porque tenemos que respirar dentro de la capa de ozono el oxígeno y las condiciones que hay en la Tierra. Entonces, más allá de eso, tendríamos que hacer cosas extraordinarias que superan la física. Y bueno, si bien la física funciona igual en otros ambientes en el universo, según algunos han comprobado, el desconocimiento de todo lo que implica, por ejemplo, y sin hablar del océano, no podemos explorar el océano, no tenemos, eso que está dentro de los confines de la Tierra, no tenemos, de nuestro planeta Tierra, quiero decir, no tenemos las herramientas y las condiciones biológicas disponibles para explorar todo lo que hay en el océano. Ni siquiera hay cuestiones que nos hemos enterado que existen. Ni siquiera sabemos si es que esto
deberíamos saberlo. Es decir, no sabemos que no sabemos esto porque ni siquiera para nosotros está en el rango de las cosas que podemos saber. Porque ni siquiera, una vez más, sabemos que existen, no hemos explorado, no hemos ido allá. Hablando del océano, sin hablar del universo y de que todos estos límites que se ven como con fin tienen que ver con eso, ¿no? Con el hecho de nuestras necesidades que son inconscientes y que si se deben al sistema nervioso, a cómo estamos constituidos biológicamente con estos límites, bueno, esto sencillamente es algo que se nos escapa. Ahora, ¿por qué esto me parece interesante decirlo? Mientras aquí busco algo que quería compartir con ustedes. Porque el caso está en que no nos cabe en la cabeza el, el hecho de que no estamos en capacidad porque no tenemos las condiciones dadas y bueno, nos sentimos confinados, pudiera decir alguien, pero, y muchos lo dicen además, es obvio que hay muchas cosas que están dentro de límites impuestos, determinados. La respiración es, por tanto, como les decía, y aquí estoy haciendo un check-in aquí importante, es una función inconsciente y esto nos dice mucho sobre nuestro estado mental y de nuestra biología en cuanto a lo inconsciente. En momentos de estrés, de angustia, la respiración es corta y es acelerada. En momentos de relajación, de paz y tranquilidad, se afina y se hace más larga y profunda. El hecho de que este proceso sea involuntario nos beneficia, obviamente que lo agradecemos. Imagínense quedarse dormido y no respirar, ¿no? Como una muerte súbita, que le pasa mucho a algunos recién nacidos, por cierto. Y bueno, sencillamente esto no logra explicarlo la ciencia por qué ocurre, ¿no? Ahí, y evidentemente, y esto una vez más se debe al sistema nervioso, nos da la idea de lo limitado que somos en esta cuestión del inconsciente, sin embargo, para conocerlo, ¿no? Sin embargo, algo y alguien, pudiéramos decir, ya que funciona, ¿no? Ya que funciona, por eso es que yo diría que esto es como una aporía. Yo aquí lo determiné, pues yo te he dicho, lo hablé rápidamente, ¿no? Una aporía es algo que, sin embargo, se puede ver, es evidente que está ahí, que existe, pero no se puede explicar. Escapa a los límites de nuestra comprensión, si bien sabemos que está, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, y no me quiero meter en los mecanismos de la respiración, no me quiero meter en qué parte del sistema nervioso, simpático o parasimpático, esto ocurre, no quiero ir a esos temas más científicos, biológicos, médicos, pero lo que nos ocupa, ¿no? El caso es que Nietzsche, Marx, Freud van a decirnos que el asunto este de la sospecha nos da a entender de que ya que esto está ocurriendo, sin embargo, algo lo debe manejar, alguien está moviendo los hilos, ¿sí? Deberíamos cuestionarlo, no darlo por sentado y ya. Nietzsche, aquí voy a hacer una lectura rápida, de 1844 a 1900, que fue el periodo donde él vivió. Habla de la necesidad de cambiar los falsos valores que han dominado en la sociedad occidental. A lo largo de la historia, la moralidad, que nace a partir del resentimiento contra la vida, entonces Nietzsche va a criticar eso, critica esa falsa conciencia moral. La moral está llevando al ser humano a la decadencia.
sus valores son decadentes. La moral cristiana de la época occidental, dice Nietzsche, convierte a los ciudadanos en esclavos de ellos mismos. El bien y el mal están presididos y dependen de un Dios en minúscula. La alienación religiosa es una moral de esclavos basado en el sacrificio, en el dolor, y los poderosos utilizan esto, nos va a decir Nietzsche, para dominar a los oprimidos. La solución llegará con el hombre del futuro, que él habla del superhombre, ¿verdad? Yo esto lo he dicho aquí. El superhombre no va a decir de que es una persona superpoderosa y que de alguna manera puede ser por sí misma dependiente de nada, sino que más bien trata de la seguridad, independencia individual y la verdadera libertad que se debe aceptar, según nos va a decir Nietzsche, que más allá de esta cuestión que está suprimiendo y que se debe a imperativos categóricos que vienen de el caso de un amo y que terminamos alienados. Entonces él propone más bien una persona independiente. Ahora, ¿qué nos dice Freud? Por otro lado, en 1856 a 1939, periodo de la vida de Freud, él critica la falsa conciencia racional. Establece la relación entre ser humano y la razón. Dice que la mayor parte de la psique humana es irracional y se basa en pulsiones inconscientes que desconocemos, pero que controlan y gobiernan nuestra vida y nuestra conducta. Los que ya le dije hace rato, ¿no? El que es el padre del psicoanálisis, Freud, dice que las motivaciones humanas son irracionales y están causadas por el inconsciente. El ser humano no vive en una lucha interior constante. Más bien es afirmativo. El ser humano vive en una lucha interior constante. Los impulsos destructores y su ambiente cultural. Como les decía, el ambiente cultural es esta situación que es consensuada, como el lenguaje, ¿no? Que es una especie de contrato social, y todas las leyes y todo lo que deriva producto de vivir en comunidad. Así que es algo que de alguna manera viene con el ambiente cultural, donde el ser humano se desenvuelve. Freud habla del principio del placer y principio de realidad. Sigo leyendo. El principio busca lo placentero y huye de lo que no lo es, pero la realidad se impone socioculturalmente. Entonces hay que guardar ciertas formas, más allá del ímpetu, según Freud, de lo que es irracional, que caracteriza al ser humano, siendo un ser que es inconsciente más que consciente. La conciencia lo que va a llevarlo es a tomar en cuenta las normas culturales, socioculturales. Entonces lo que Freud va a decirnos aquí es que las pulsiones y este ímpetu que se debe a las emociones, que es predominante en el ser humano, según Freud, es que es una represión del inconsciente lo que hacemos cada vez que de alguna forma queremos encajar con la sociedad y sin meternos en problemas, porque esto nos puede llevar a un castigo, una represión, y por eso es que de alguna forma la persona se reprime de lo que quiere hacer. Si no existiera tal límite, entonces haría lo que quiere y esto sería un caos, hay que decirlo, ¿no? Pero que la presencia de diversas formas tendría que extender la posibilidad para que no se vuelva algo caótico, porque si cada quien hace lo que le da la gana sería sencillamente el gobierno de la chusma. Entonces
cambiamos los derechos individuales, aquellos derechos, por deberes. Entonces es donde podemos hablar del contrato social, ¿verdad? Esta forma que es sobre todo sociocultural, y la solución que propone, muy por encima de aceptar estas condiciones del contrato social, y es una vía de escape y en relación a el natural comportamiento humano, que sería dar paso a la irracionalidad, siendo que la racionalidad es, la conciencia racional es algo falso. Más bien la inconsciencia irracional sería lo natural, según este pensamiento freudiano. La solución que propone entonces es una vía de escape para defendernos, la terapia psicoanalítica, que permita liberar a nuestro inconsciente para que así podamos vivir en paz con los demás. Entonces, ¿cuál es para Freud el engaño o lo que está haciéndose parecer ciertamente como algo sospechoso, algo que no es así realmente y que nos los pintan de cierta manera? Que la racionalidad consciente es sencillamente una farsa, ¿sí? Marx, por otro lado, 1818 a 1883 nos va a decir que el problema descubriendo que la ideología y la realidad que nos pintan es una falsa conciencia que está enmascarada por el materialismo y los intereses económicos. Entonces, para Marx, como les decía, el materialismo y los intereses económicos es lo que está detrás, moviendo los hilos. La sociedad del siglo XIX, en la cual se inscribe la obra de Marx, vive en una circunstancia desastrosa, aquí estoy leyendo, que hay que cambiar con urgencia. Es la falsa conciencia social, política, económica, y esto parece que ha trascendido hasta nuestros días, le agrego yo. Los ideales ilustrados han calado hondo en las élites europeas. Este es el contexto en que Marx hace vamos a decir, llega a estas conclusiones. Y lo utilizan, sigo leyendo, para establecer políticas liberales en lo económico que reducen la intervención del Estado. La revolución industrial consolida el capitalismo como sistema de producción y sus consecuencias son terribles. El hacinamiento en las ciudades de miles de trabajadores con empleos realizados en condiciones infrahumanas, jornadas larguísimas, cobrando sueldos míseros, la explotación masiva del ser humano por el ser humano. Marx advierte que este es un error. Pensar que el motor de cambio son las ideas, el motor del cambio es la economía. La ideología y la filosofía corresponden a la clase dominante, que gracias a ella se mantiene en su posición de privilegio. Hay que cambiar este mundo, dice Marx. Le parece que el mundo es injusto, para crear un mundo nuevo de seres libres e iguales. Hay que conseguir la igualdad social donde no existan las clases ni el Estado. Marx lo que nos va a decir en pocas palabras es que el Estado usa y está guiado por, en la mayoría de los casos, por élites que son las que están moviendo no una ideología de las masas, sino más bien elitesca, una vez más, egoísta, basado en sus propios intereses económicos, y la falsa conciencia está enmascarada por el materialismo. Entonces lo que va a decirnos Marx es que la clase dominante es la que también ha estado dominando la ideología, es la que también ha estado dominando la economía, incluso la filosofía. Así que esta cuestión de que la lengua, que es unívoca, que se extiende pluralmente, siendo que es un contrato social, se debe a que todos contribuimos a la misma, es una farsa, ya que
está movida por élites. Es decir, ¿quién es el que hace la lengua? Entre todos hacemos la lengua, pero la lengua nos precede. Así que cuando hablamos de que nosotros nacemos y ya tenemos que aprender esta lengua, tenemos que sujetarnos a cierta esquema que ya nos antecede, que preexiste, y que la cultura también va a estar presente y que nos condiciona, que no hacer una adaptación a esto nos deja por fuera. Lo que van a sospechar estos tres, Marx, Nietzsche y Freud, es que critican en un aspecto diferente y con un argumento distinto, guiado cada uno por sus pensamientos, que son los que ya les mencioné. Y una vez que detectan el problema, cada uno de ellos propone un camino para solucionarlo, que ya se los mencioné también. En el caso ya les dije, para hacer un resumen, de Marx, él propone que la organización social laboral del siglo XIX, para cuando él dijo esto, había provocado la explotación del ser humano por el ser humano. Por tanto, solución, hay que cambiar este mundo injusto para crear un mundo nuevo de seres humanos que sean iguales, libres, emancipados. Hay que conseguir la igualdad social donde no existan las clases ni el Estado, cosa que todavía sigue siendo una utopía. ¿Y Nietzsche qué nos va a decir? Él propone que el desarrollo del superhombre, seguro, independiente y libre, lo mismo que Freud, la liberación mediante la liberación del inconsciente. ¿Y qué podemos resumir de Freud? La solución que propone tiene que ver con una vía de escape para defendernos. Estoy repitiendo, pero para hacer énfasis a esto. Defendernos es la terapia, y bueno, que hay que hablar, es lo que dice él. Hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo, no nos podemos quedar analfabetas. Y no he hablado de analfabeta como especie de gente que no sabe escribir y no es inteligente. Más bien yo diría todavía más, como lo interpretó, se me olvida el nombre, se me fue el nombre ahorita, ¿verdad? Pero este brasilero que nos habló sobre el asunto de la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de la cultura del silencio. La cultura del silencio es no exponer nuestro descontento en relación a un sistema, y más que ello, más que quejarnos o quedarnos callados, ser protagonistas de la solución, empezando por que haya una especie de antítesis de esta tesis planteada para que finalmente ocurra una síntesis. Pero si nos manejamos con la misma tesis y no hay una antítesis y está callada, al mismo tiempo allí está reprimida, en algún momento va a explotar. Y es eso que algunos dicen que bueno, en algún momento va a explotar y va a traer cambios sociales, que es la síntesis. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y acaso debería ser una cuestión que tenga, como ha pasado, por ejemplo, en las revoluciones violentas, la revolución francesa, la revolución bolchevique y otras revoluciones que han habido, como la revolución islámica, una que es relativamente reciente? Y bueno, ¿hasta qué grado el ser humano se tiene que levantar en oposición a esto? No tanto, diría yo, y no debería ser el caso, nadie debería estar diciendo que eso está bien tampoco, una revolución violenta, sino más bien una revolución pacífica que tiene que ver con justamente las ideas. Y estas ideas, y que más allá de una retórica ideológica, tengan que ver con la pragmática, ya que en el caso, si es que quieres cambiar un sistema, debes proponer uno, no quedarnos en el vacío, proponer uno que funcione mejor que el otro, convencer al mayor número de personas, ampliar el acuerdo, como diría Richard Rorty, para que ganar personas que puedan de alguna manera ser adeptos a cierta lucha
y entender que es lo mejor, ya que es lo más práctico. Y entonces el cambio sería paulatino, pero definitivo, ya que es inconcebible seguir con algo que no tenga mayor utilidad. Porque la cuestión está en la cuestión pragmática, no hablando del utilitarismo de forma cruenta y egoísta, sino más bien de aquello que, como decía Rorty, promueva una pragmática y de alguna manera solucione una problemática en cuestión, ¿no? Lo mismo que decía, eh, se me olvidó el nombre por completo, ¿verdad? Ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar, porque yo he hablado de él también aquí, cuando hablaba de pedagogía del oprimido, no sé, Paulo Freire, ¿vale? Paulo Freire. Así que Paulo Freire decía eso, ¿no? Más que la cultura del silencio, ir allá con los intereses comunes que son del universo vocabular, que precisamente tiene que ver con la pragmática, ya que nosotros nos interesamos en nuestros problemas y nuestros problemas tienen que ver con nuestro vocabulario. Utilitarismo, digan lo que digan. Lenguaje como pragmática, como utilidad, como diría también Wittgenstein. Entonces sí, el caso está en que los maestros de la sospecha, hay un engaño siempre detrás de algo. Más allá de quedarnos con eso, yo me decanto y creo que está mejor pensar ya no tanto como esta cuestión de el amo y el esclavo y todo eso. Hay un japonés que más adelante le voy a hablar de él. Él está en residenciado, o creo que tiene hasta la nacionalidad alemana, ¿sí? Que nos hablas de eso, ¿no? De el amo y el esclavo, quién es precisamente el que aliena a quién y hasta qué grado nosotros nos podemos desprender de la alienación. ¿De dónde viene la alienación, no? Ya yo les decía que eh, el psicólogo, psicoanalista también le puede decir, porque él siguió precisamente a Freud y lo defendió. Jacques Lacan decía que el ser humano, cuando está de niño, tiene una especie de lucha con él mismo una vez que se ve en el espejo. Entonces es algo especular. La lucha no es con el otro, sino con uno mismo. Y en función de eso, evaluamos y caracterizamos al otro, ¿sí? Vamos a ver. Este maestro, bueno, vamos a decir, tiene una idea muy, muy interesante que me parece, no sé si es japonés o norcoreano. Ya lo vamos a averiguar. Ajá, sí es japonés. Bueno, en realidad no es japonés, lo siento. Siempre hay esa confusión, al menos yo la tengo y sé que otros también, ¿no? Pero es un surcoreano, ¿vale? Es un surcoreano. Byung-Chul Han, ¿sí? El pensamiento de él me parece interesante y es algo que justamente tiene que ver con todas estas ideas. Habla sobre la actual aceleración de la sociedad, viene de la mano de una crisis temporal, de una dispersión temporal que es consecuencia de la automatización del tiempo, una desincronía, es una sensación de que el tiempo avanza de forma más rápida, el tiempo así sentido carece de una duración y de un orden que lo rija. Entonces, la cuestión aquí o el punto está en que el ser humano se aliena solo en la percepción de sí mismo y de cómo ve el tiempo, cómo ve el asunto de los demás en función ya no de sí como un ser alienado por otros, sino por sí mismo.
El tránsito del poder, para decir de otro aspecto, del poder soberano al disciplinario, se debe al cambio de forma de producción, a saber que la producción agraria a la industrial. Sí, bueno, aquí le está revisando el concepto de Foucault, ¿sí? Y bueno, esto no me voy a meter más en fondo porque evidentemente me falta leer mucho más de este autor o tenerlo más presente para hablar de él, ¿no? Pero lo que sí sé es que él dice, estoy hablando de Byung-Chul Han, que el ser humano se aliena a sí mismo por cómo se ve y en tal sentido cómo ve a otro, ¿sí? Ya no se trata de la alienación esta típica de que es por el otro, sino que lo que él sugiere es que nosotros mismos somos víctimas de nosotros. Y este espejismo de libertad se esconde en el dominio del consumismo, del deseo. Y básicamente somos nosotros lo que, en función de este deseo, ¿verdad?, estamos siendo empujados. Es una autoalienación. Voy a leer un pedacito aquí nada más. Hoy está surgiendo una nueva forma de alienación. Ya no se trata de una alienación en relación con el mundo o con el trabajo, como decía Freud, como decía, bueno, más que Freud, Marx, sino de la autoalienación, o sea, que te alienas a ti mismo, que es destructiva, de una alienación de sí mismo. Esta autoalienación se produce justamente en el curso de los procesos de auto-optimización o autorrealización. En el momento en que el sujeto se siente forzado a aportar rendimiento, se percibe a sí mismo, por ejemplo, a su propio cuerpo como un objeto funcional que hay que optimizar. Entonces se va alienando progresivamente de él mismo. A causa de la falta de negatividad, esta autoalienación, positivismo, prosigue sin que nos demos cuenta. No solo la autoexplotación, y esto tiene que ver con el recurso del tiempo, hay que hacer todo ya, es una autoexplotación, nadie nos está explotando, es lo que nos va a decir este autor, sino más bien es una autoalienación expresada como algo patológico, como un trastorno en la percepción neuropsicológica del organismo. La anorexia, la bulimia, el trastorno de sobreingesta, compulsividad, son síntomas de una progresiva alienación de sí mismo. Y ni hablar de este síndrome de burnout, que es el trabajador que trabaja supuestamente para vivir mejor y feliz, y resulta que él mismo se está autodestruyendo, se está autoalienando, ¿sí? Entonces la explotación que produce el otro no es tanto sino la que nos exigimos nosotros mismos. Entonces, ¿hasta qué grado esta sospecha que tenemos o que deberíamos tener, según nos abre la mente estos tres autores, Nietzsche, Marx y Freud, hasta qué grado? Hasta qué grado, por ejemplo, el lenguaje, cada uno aporta su forma de ver las cosas, ¿no? Pero es justamente algo cerrado, una condición, una forma de relaciones de poder, sino nosotros mismos a través del lenguaje, más bien usarlo como vehículo para las transformaciones sociales, empezando por nosotros mismos, el cómo nos percibimos, cuál es nuestra apercepción. Y en tal sentido no ser víctimas de la autoalienación, empezando por algo que este Ricord nos empieza a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Analizando estas obras, fue lo que hizo Ricord, la obra de Nietzsche, de Marx, de Freud, encuentra los que les dije, que los tres autores, no sé por qué digo dos, los tres autores, ofrecen una noción del sujeto y esta sospecha de los valores que la sociedad europea han aceptado como válidos provenientes de la Ilustración, el movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII, que ya yo aquí he hablado de la Ilustración. Entonces la sospecha de la libertad del hombre, que se ve limitada al Estado, la religión y otros factores como la lengua. La sospecha de la sociedad occidental está sustentada sobre un error, la creencia ciega de que la razón, el progreso, la preeminencia de un sujeto libre de subjetividad, la objetividad, el positivismo lógico. Entonces, ¿es esto lo que basta o esto es una construcción que se puede desconstruir? La sospecha en cuestión tiene que ver con el racionalismo, que es una construcción humana que impera en la época y que intenta, según fue concebida, liberar al hombre de la conciencia falsa, porque esta ha sido impuesta. Bueno, es interesante esta perspectiva, ¿no? Y ya aquí para decir y para resumir, ¿no?, lo que propone Paul Ricord, este libro que por aquí lo voy a poner, tiene que ver con el hecho de que sencillamente la sospecha, ¿no? La sospecha, hasta qué grado esto es cierto o no, lenguaje o la lengua como relaciones de poder, más bien es una, y hay que delimitarlo y hacerlo ver que es precisamente una verdad definitiva o es una especie de juego del lenguaje dentro de los muchos juegos que pueden haber del lenguaje, según Wittgenstein, o es un léxico último, según Rorty. Y las relaciones de poder, ¿hasta qué grado? Tienen que ver con una élite y el materialismo y el capitalismo, ¿hasta qué grado? Ellos son justamente los que dominan el lenguaje académico, qué se debe decir y qué no, unas molduras que están instaladas en un sistema sociocultural, y ahí entra Freud. Entonces la cultura es un corsé, es algo que nos antecede, por lo cual tenemos que de alguna manera seguir y nos condiciona, porque se supone que nos debemos comportar de cierta manera, como que si ya los derechos individuales y la propia identidad, más allá de la cultura que tenga tu país o tu, no sé, la familia, el idioma y todo lo que tiene que ver con las propias condiciones culturales que de alguna manera se presuponen que deben marcar tu manera de actuar. Se supone que deberías actuar de cierta manera, es lo que quiero decir. Y esto lo que marca es una etiqueta, un estereotipo, ciertamente, que uno mismo se cree, entonces uno se tiene que comportar de cierta forma porque es como se ha dispuesto. Y en todo caso, por ser pragmático, lo adoptamos, ya que no queremos ponernos en una lucha que al final vayamos a salir perdiendo. Entonces nos volvemos más bien irónicos, y es la recomendación de Rorty. Y otra recomendación está en hacer de esto más bien una especie de comportamiento que debemos tener frente a esta farsa, para no dejarnos alienar, pero tampoco autoalienarnos, que todavía es peor, es mucho más nocivo, y decir que tenemos que hacer las cosas de cierta manera, aunque nadie nos esté obligando. Así que nadie nos está persiguiendo, solo nosotros mismos, a través de estos estados inconscientes. Y yo les quería hacer mención, se me estaba pasando, pero aquí cabe decir que estamos en una especie
de alienación con nosotros mismos, y para no dejarnos alienar, muy a pesar de que conocemos esto y sabemos que hay cierta voluntad de poder que sí existe, no lo vamos a negar, más allá de nosotros mismos también creo que sí, está la cuestión de la autoalienación, pero creo que también existe lo otro, ¿no? Y precisamente para no dejarnos alienar y hacer nuestra propia manifestación de voluntad de poder, más allá de que tengamos que comportarnos de cierta manera, ¿verdad? De la manera esta de simulación honesta que yo he hablado aquí, ¿verdad? Que nos propone este italiano Acepto. Entonces, bueno, nada, esto era lo que les quería decir. Esto probablemente quedó un poco largo o no tanto, quizás interesante. Esto se puede decir en otros días y en otros momentos, empatarle un poquito más con otros temas, pero me parece interesante haberle traído este tema a ustedes de las sospechas. Sospechamos, pero también sospecha de ti mismo. Probablemente seas tú el que te estés autoflagelando, autoalienando. Más allá de que, si bien la lengua, si bien el capitalismo y todas sus exigencias derivadas de la revolución industrial, que cada vez menos porque ya se asume como algo que debería pasar, y ahora se está hablando de más bien el aceleracionismo, que en algún momento vamos a hablar de esto, el aceleracionismo. Y qué tal de el momento en que vivimos, que más que el modernismo, que fue donde ocurrieron todos estos movimientos que, si se quiere, son del siglo de las luces, hablemos de la época o el movimiento social, cultural, como le quieran decir, o el momento, si es que eso está ocurriendo de verdad. Después vamos a hablar muy bien y más extendido de esto. Hay unos autores interesantes que tengo en mente, pero que no voy a decir ahora mismo porque me voy a extender más y no quiero eso. Pero estoy hablando de este momento en que vivimos ahorita, de que más allá de lo rígido, es una especie de cultura blanda, de cuestiones inciertas, y por inciertas no son fijas. En tanto, el posmodernismo tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, ya después vamos a hablar de eso también. Si vivimos o no en un posmodernismo donde se asume que ya estos metarrelatos, que son un engaño y que caen en descrédito por una sociedad que ya desenmascaró esto, entonces ya se descubrió el engaño, en tanto vamos por otra onda, ¿sí? Y no estamos diciendo que esto no existió ni lo negamos, porque tuvo su razón de ser, sino que más bien lo aceleramos, ¿sí? Lo queremos dejar a un lado y pasar a otro capítulo, sin negar la existencia de estos movimientos de la revolución industrial, de el capitalismo, de todo lo beneficioso que ha sido en función de la tecnología, de que lo hemos usado como mecanismo de progreso para la humanidad. Muy bien, pero un progreso tiene el derecho de dejar al lado aquello por otro, de modo que siga progresando. Más que negarlo, es acelerarlo a otro momento y no quedarnos encapsulados en un status quo que tenga que ver con la reproducción de lo mismo, sino de verdad un verdadero cambio. Así lo va a plantear el padre del aceleracionismo, y con esto quiero terminar. Porque esto tengo que decirlo, porque si no lo digo no va a quedar bien. El padre del aceleracionismo. ¿Quién es el padre del aceleracionismo? Que esto pudiera yo hablarlo en rápidamente porque es por la letra A, ¿verdad? Aceleracionismo.
Nick Land, ¿cómo no? En fin, este es precisamente una antítesis de todo lo demás. Hay otros autores también, pero ya yo creo que debería terminar. Estoy tratando de terminar hace rato y no lo consigo. Bien, entonces todo esto era lo que quería hablarles hasta ahora sobre el asunto de los maestros de las sospechas que plantea Paul Ricard en su libro. Y bueno, esto es muy corto, un resumen demasiado, honestamente, para la gente que sabe, la gente experta en estos temas sabe que, y si lo llega a escuchar en algún momento, bien sea ahorita o a la posteridad, porque va a quedar aquí en YouTube, y en otras redes sociales como Spotify, suscríbase, comparta y haga sus comentarios, su expresión de apoyo para crecer en el canal y seguir haciendo material como este. Por favor, se los pido. Y bueno, nada, voy a dejarlo hasta allí. Chao, chao.